Cuando el dinero oficial deja de servir, cuando la inflación explicada convierte billetes en basura y los gobiernos pierden control, surge siempre una economía paralela. Una economía que no aparece en los informes del sistema financiero explicado, pero que decide quién come, quién accede a medicinas y quién sobrevive. Son los mercados negros. Y en ese submundo, un activo ha reinado durante siglos como refugio silencioso: el oro. Su valor no necesita decretos ni discursos. Lo reconocen mafias, élites y ciudadanos comunes por igual. Imagina despertar en Alemania en 1923. Tu salario llega en fajos de billetes que en la mañana alcanzan para comprar pan, pero al caer la tarde ya no sirven ni para un café. Ves a familias enteras empujando carretillas llenas de marcos para pagar productos básicos. Algunos usan esos mismos billetes para encender la estufa o empapelar las paredes, porque resultan más baratos que comprar materiales. La inflación explicada en los libros no alcanza para describir la humillación de ver cómo el trabajo de una vida se reduce a papel mojado. En ese escenario absurdo, un anillo de oro, una moneda extranjera o un simple dólar podían abrir puertas, comprar comida, conseguir un saco de carbón, incluso pagar un salvoconducto. Mientras la moneda oficial se pulverizaba, el oro y las divisas fuertes circulaban en la sombra como el verdadero dinero. El mercado oficial estaba muerto. El mercado negro mantenía a la sociedad respirando. Lo mismo ocurrió apenas unas décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos europeos introdujeron racionamientos severos. Cada ciudadano recibía cartillas para acceder a azúcar, café, combustible o medicinas. Sobre el papel, era un sistema de justicia e igualdad. En la práctica era un caldo de cultivo para el mercado negro. En París ocupada, en la Italia de Mussolini, en los guetos de Varsovia, todo lo que escaseaba aparecía en las sombras, a precios altísimos. Cigarros, café, penicilina, piezas de repuesto. Los soldados lo sabían, las mafias lo explotaban, y las familias que tenían una joya o una moneda escondida podían sobrevivir mejor que quienes confiaban solo en los cupones del Estado. Ese mercado paralelo no era solo crimen, era supervivencia, y su lógica era siempre la misma. Lo que el Estado prohibía o racionaba, el mercado negro lo proveía. Lo que el dinero oficial no podía comprar, el oro sí lo hacía posible. En medio del caos, esa economía clandestina se convirtió en el espacio donde se revelaba el precio real de las cosas. Pero la historia va todavía más atrás. Desde el Renacimiento, las rutas del oro ya habían demostrado su papel como reserva universal de valor en tiempos de crisis. Las monedas locales podían colapsar, los reinos podían caer, pero el oro seguía siendo aceptado en cualquier puerto del Mediterráneo. Los mercaderes venecianos lo usaban para saltarse bloqueos comerciales. Los banqueros florentinos lo atesoraban como garantía frente a deudas incobrables, y los conquistadores españoles lo arrancaban de América porque sabían que en Europa se transformaría en poder real, más allá de cualquier decreto o frontera. El patrón es claro: cuando el dinero oficial falla, el mercado negro surge y el oro ocupa el centro de esa economía paralela. En Weimar fue el anillo que compraba comida cuando un fajo de billetes no servía para nada. En la Europa en guerra, fue la joya familiar que permitía escapar del hambre o sobornar a un guardia. En el Renacimiento, fue la garantía que mantenía a flote a comerciantes y banqueros en medio de reinos inestables. Los mercados negros no aparecen por arte de magia. Tienen una lógica clara y brutal. Nacen donde el Estado falla y donde la moneda oficial pierde su función básica. El dinero existe para ser medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Cuando deja de cumplir una sola de esas funciones, la gente busca alternativas, y esas alternativas casi siempre empiezan en la sombra. El primer mecanismo es simple: refugio de valor. Cuando una moneda oficial se devalúa, la gente corre hacia lo que sabe que otros aceptarán. A veces es oro, a veces es una divisa fuerte como el dólar, a veces son bienes básicos. El oro en particular tiene una ventaja que ninguna moneda nacional puede igualar. Es universal. Un lingote o una moneda
no dependen de un banco central ni de un decreto. Su valor lo reconoce cualquiera, en cualquier época y bajo cualquier bandera. Esa portabilidad y aceptación lo convierten en el activo más resistente cuando todo lo demás se derrumba. El segundo mecanismo es el precio real. Los mercados negros son el termómetro de la economía cuando la inflación explicada se come las cifras oficiales. El tipo de cambio paralelo revela cuánto vale de verdad la moneda local. En Weimar, los precios en los mercados clandestinos subían por horas, reflejando lo que los números oficiales tardaban en admitir. En la Europa en guerra, un cigarro en el mercado negro costaba 10 veces más que en la cartilla racionada. Y en América Latina, el dólar paralelo siempre contó la verdad que los discursos oficiales maquillaban. Es incómodo, pero la calle suele ser más honesta que el boletín del Ministerio de Economía. El tercer mecanismo es el control criminal. Los mercados negros no son espacios libres y románticos de intercambio. Casi siempre terminan en manos de mafias, carteles o grupos armados que los regulan a su manera. La mafia siciliana en la posguerra italiana controlaba el contrabando de cigarrillos y alimentos. Los carteles latinoamericanos usaron el oro y las divisas para lavar dinero del narcotráfico, moviéndolo en lingotes pequeños a Suiza o Panamá. Y en Venezuela, bandas armadas dominaron las minas ilegales de oro en el sur del país, convirtiendo ese metal en su propia moneda regional. Cuando el Estado abdica, alguien llena el vacío, y casi siempre son actores que operan en los márgenes de la ley. Pero no todo es crimen organizado. El cuarto mecanismo es la supervivencia cotidiana. La mayoría de los mercados negros están sostenidos por ciudadanos comunes que buscan protegerse. Una madre que cambia una cadena de oro por medicinas, un trabajador que compra dólares en la sombra para resguardar sus ahorros, o un comerciante que paga un sobreprecio por azúcar para revenderlo. Aquí no hay glamour criminal, solo desesperación. Y sin embargo, la lógica es la misma que la de las élites: diversificar, proteger capital, no confiar en la moneda oficial. Es la planificación patrimonial en su versión más cruda, ejecutada en la sombra. Todo esto tiene consecuencias profundas. La primera es la hipocresía estatal. Los gobiernos criminalizan el mercado negro, pero muchas veces dependen de él indirectamente. En la Segunda Guerra Mundial, oficiales y soldados compraban en los mismos circuitos que supuestamente debían erradicar. En países con controles de cambio, políticos y burócratas usan intermediarios para conseguir divisas paralelas mientras condenan públicamente a los especuladores. El doble discurso es parte estructural de este ecosistema. El Estado necesita mantener la fachada de control, pero en la práctica sabe que sin la economía paralela, el colapso sería aún más brutal. La segunda consecuencia es la desigualdad amplificada. En un mercado oficial controlado, todos reciben lo mismo en teoría. Pero en el mercado negro, quien tiene oro, dólares o contactos accede a mucho más. En la Europa ocupada, una joya familiar podía comprar medicinas que un ciudadano común jamás conseguiría. En cualquier país latinoamericano con inflación crónica, quien compra dólares paralelos mantiene su poder adquisitivo, mientras el resto ve evaporarse su salario. El mercado negro no solo revela el valor real, expone quién entiende cómo funciona el sistema y quién queda atrapado en él. La tercera consecuencia es la erosión de la confianza. Cada vez que una sociedad depende más de la economía paralela que de la oficial, la credibilidad del Estado se derrumba. Y recuperar esa confianza es mucho más difícil que imprimir nuevos billetes. Una vez que los ciudadanos descubren que el mercado negro dice la verdad y el gobierno miente, la fractura es casi irreversible. Weimar lo vivió, Venezuela lo vive, y cualquier país con controles draconianos lo experimenta en mayor o menor medida. Lo fascinante y perturbador es que estas dinámicas se repiten una y otra vez. Diferentes épocas, diferentes banderas, pero siempre la misma regla. Cuando la confianza muere, el mercado negro ocupa el trono, y el oro brilla como juez implacable de valor. El guión de los mercados negros no quedó enterrado en el siglo XX. Se repite, con nuevos actores, en nuestra propia región
Y en nuestro propio tiempo, América Latina es un laboratorio vivo de cómo la moneda oficial pierde credibilidad y la economía paralela ocupa su lugar. Argentina es quizá el caso más famoso. En 2001, el país despertó con el corralito. Los ahorros de los ciudadanos fueron congelados de un día para otro. La confianza en el sistema bancario se evaporó y el dólar paralelo se convirtió en el verdadero termómetro de la economía. Nació el dólar blue, un mercado negro de divisas que marcaba la vida cotidiana con más precisión que cualquier tipo de cambio oficial. Lo interesante es que no fue un fenómeno marginal. Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas usaban el mercado paralelo para sobrevivir. El billete verde, condenado por el discurso político, se volvió en secreto la única garantía de valor. Venezuela ofrece la versión extrema. Con el bolívar reducido a polvo por la hiperinflación, la población buscó refugio en dos activos, el dólar y el oro. En el sur del país, bandas armadas y funcionarios corruptos convirtieron las minas ilegales en bancos de facto. Con polvo de oro se podía pagar gasolina, comida o medicinas. Mientras tanto, en Caracas, el dólar paralelo circulaba en cada esquina, aunque oficialmente estaba prohibido. La paradoja era grotesca. El gobierno denunciaba al imperio, pero el dólar del imperio mantenía a los ciudadanos vivos. Cuba es otro espejo incómodo. Durante décadas el sistema de racionamiento y los controles de divisas hicieron del mercado negro parte de la vida diaria. Trabajadores de fábricas recibían pagos en especie, desde alimentos hasta cajetillas de cigarros, que luego intercambiaban clandestinamente. El dólar paralelo circulaba a través de remesas, turismo y contactos en el extranjero, y terminó construyendo una segunda economía más eficiente que la oficial. Lo que en teoría era igualdad socialista, en la práctica se convertía en un mercado dual, donde el acceso a divisas determinaba quién podía conseguir medicinas, repuestos o alimentos de calidad. Estos ejemplos muestran que los mercados negros no son anomalías, son respuestas sociales inevitables. No surgen porque los ciudadanos quieran violar la ley, sino porque necesitan sobrevivir. Y es en ese vacío donde mafias y élites también entran en juego, aprovechando la falta de confianza en el sistema oficial para multiplicar su poder. El fenómeno no se limita a América Latina. En Turquía, con inflación de 2 dígitos, la gente compra oro en joyerías como si fueran cuentas de ahorro. En Nigeria, las restricciones de divisas impulsaron el auge del Bitcoin y las stablecoins como mercado negro digital. En Europa y Estados Unidos, bastó la crisis de 2008 para que la palabra confianza se tambaleara. Nadie está completamente a salvo. Aquí entra la reflexión práctica. ¿Qué nos enseña todo esto sobre nuestras finanzas personales, sobre la historia del dinero y la historia de la deuda? La primera lección es brutal. El dinero es confianza, no papel. Si un gobierno puede congelarlo, devaluarlo o prohibirlo, entonces no es un refugio seguro. La segunda lección es igual de clara. La independencia financiera no se construye con fe ciega en un sistema, sino con diversificación. Las élites lo saben, los criminales también. Oro, divisas fuertes, activos internacionales e incluso criptomonedas se vuelven parte de una estrategia de riqueza que no depende de un burócrata. Y la tercera lección es amarga. El mercado negro siempre revela el precio real, no el que dicta un decreto, sino el que alguien está dispuesto a pagar. Entenderlo es un ejercicio de empoderamiento financiero. No se trata de idealizar al contrabando ni de recomendar ilegalidades. Se trata de aprender la mentalidad financiera que se esconde detrás. La planificación patrimonial no es un lujo, es una necesidad. En tiempos de crisis, quienes dependen únicamente de un salario y de una cuenta bancaria en moneda local, son los primeros en hundirse. Quienes diversifican, quienes entienden que la libertad monetaria implica no confiar en una sola institución, tienen al menos una oportunidad de resistir. Y aquí está la verdad incómoda. Los mercados negros son la evidencia más clara de que el sistema oficial no siempre protege a los ciudadanos.
Surgen cuando la gente descubre que la ley no alimenta, que los discursos no compran medicinas y que el dinero oficial puede dejar de ser dinero de un día para otro. En esas grietas, los que se preparan sobreviven, los que se aferran a la ilusión se hunden. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.